queremos darte gracias porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Y Señor, queremos darte gracias porque tú nos hablas. Esta manera de estudiar la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, nos ayuda a situarnos en el contexto de la época, lo que significó al autor cuando lo escribió, a quienes lo leyeron, y hoy, 3000 años después de historia, vemos que este estudio sigue siendo vigente, porque tu palabra no pasa. Señor, háblanos, úsame como un instrumento, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, segunda de Samuel, capítulo 13. Muchos de ustedes reciben mi correo electrónico con los apuntes. Antes mis apuntes eran un bosquejo simple, pero varias personas me dijeron, pastor, puede desarrollarlo un poco más, que nos puede servir para un devocional, un estudio. Por eso es que me tomo el trabajo de desarrollar casi toda la enseñanza, guiado por el Espíritu. Me salgo de lo que podamos estar compartiendo el día de hoy, pero es relevante. Así que el título que yo le he puesto, porque la Reina Valera 60 le llama a este capítulo, a esta parte, Amnón y Tamar, pero yo lo he titulado Crónica de una violación. Así que eso es lo que vamos a estudiar. David pecó al cometer adulterio con Betsabé y ser el instigador para lograr que los amonitas asesinen a su esposo. Urías muere por el intento de David de querer cubrir su pecado. Pensó que lo había hecho muy bien, sin embargo, Dios lo había visto todo. Y envió al profeta Natán a enfrentarlo con su pecado. Natán le narró una parábola y despertó la indignación del rey David. Y Natán no había terminado cuando el rey David se pone de pie y sentencia: este hombre debe morir. Y Natán se voltea, lo señala y le dice: tú eres ese hombre, acabas de decretar tu muerte. David se quiebra, ve lo horrible de su pecado, confesó su pecado, y Natán le respondió que Dios le había conmutado la sentencia. No moriría, pero como consecuencia de su pecado, la espada no se apartaría de su casa, de su familia. Y es aquí, en el capítulo 13, que vemos cómo se piensa cumplir esta profecía. Para aquellos que les gusta llevar datos, este capítulo se ubica aproximadamente en el año 1032 a.C., es decir, hace 3050 años, y empiezan a surgir los problemas entre los hijos de David. El contraste entre los éxitos militares de David y la desintegración moral de sus hijos es abismal. La poligamia de David, la caída moral, dejan un trágico ejemplo en sus hijos, y lamentablemente David sigue con el mal ejemplo del sacerdote Elí y del último juez Samuel. Elí, Samuel y David tienen algo en común: no fueron capaces de influir espiritualmente en la vida de sus hijos. Por eso, qué importante es que nosotros aprendamos estas lecciones de la Biblia y entender que el mejor legado que le dejamos a nuestro hijo no es una carrera universitaria, educación, un idioma, posesiones o dinero. El mejor legado que le puedes dejar a tu hijo es una herencia espiritual, que puedan conocer a Jesús,
como Señor y Salvador. Y habiendo dicho esto, entramos al estudio. Versículo 1. Para aquellos de ustedes que se están conectando, yo utilizo la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Así que, siguiendo esa versión de la Biblia, vamos a leer el versículo 1. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, que era otro de los hijos de David, se enamoró de ella. Noten que en mis apuntes he puesto la palabra enamoró de otro color para dar un énfasis. Amnón era el primogénito, el príncipe heredero, el que sucedería en el trono de Israel a su padre David. En 2 de Samuel 3, versículos del 2 al 5, tienen el nombre de los hijos que le nació a David mientras estaba en Hebrón. Amnón era el primogénito. Queleón, hijo de Abigail, murió niño, no se sabe nada de él. Y Absalón era el siguiente en sucesión. Las madres de Amnón y la madre de Absalón y Tamar eran distintas. La madre de Absalón y Tamar era Maaca. Y ambos, Absalón y Tamar, según la descripción que hace la Biblia, eran muy hermosos. Tamar, guapísima, y Absalón era muy atractivo. Físicamente ambos eran bellos y la gente lo podía notar. Amnón, el hijo mayor de David, se obsesionó con Tamar, su media hermana. En lugar de usar la palabra enamoró, creo que leyendo el texto podríamos muy bien decir que era obsesión. Así es que Amnón se obsesionó con su media hermana Tamar. La palabra hebrea para enamorar que figura en el texto es ahav, que se traduce como amar o querer. Sin embargo, esta palabra en castellano equivale al vocablo querer, es decir, un marcado sentimiento de atracción y deseo hacia algo o alguien que se quiere poseer o estar con él. Es una pasión. Es decir, hay diferencias entre querer y amar, no es lo mismo. Amnón tenía un fuerte deseo sexual por Tamar. Se sintió atraído por ella físicamente. Debe haberla visto en las reuniones, en las fiestas, en las comidas que su papá hacía, y ahí vio lo hermosa que era esta mujer. Ahora, esto no era amor en absoluto, porque él no tenía ninguna consideración, interés o preocupación por lo que Tamar pudiera sentir. Estaba únicamente centrado en sí mismo. Él deseaba, él quería y haría todo lo posible por obtenerlo. La diferencia entre querer y amar es marcada. Yo escucho personas que me dicen: pastor, quiero que nos case. ¿Y por qué te quieres casar? Porque yo lo quiero mucho. Y hay una diferencia entre querer y amar. Querer es egoísta. Querer es centrado en uno. Yo quiero una hamburguesa, yo quiero un helado, yo quiero viajar, yo quiero ir a la playa, yo quiero un pollito a la brasa con papas fritas. Yo. Pero el amar no está centrado en uno, sino en la otra persona. Y amar significa hacer feliz a la otra persona. Cuando me piden consejería prematrimonial y me piden que los case, antes de aceptar yo hago la pregunta: ¿y por qué quieres casarte con él? Ay, es que él es lindo, él es un caballero, él es lo máximo, él me hace muy feliz. Y le pregunto a él: ¿y por qué
quieres casarte con ella. Es que me atiende, ella es linda, ella entiende mi corazón, ella me hace muy feliz. Y cuando yo escucho que me dicen que se quieren casar con esta persona porque los hace feliz, yo le digo, te equivocaste de pastor. Yo no te pienso casar, porque el amor no es que te hagan feliz. El amor verdadero, el amor ágape, es un amor que da sin esperar recibir. Y si algún día quieres que te case, tienes que decirme, Pastor Lucho, yo me quiero casar con él o con ella porque quiero hacerla muy feliz. Y es la intención de esto, hacer feliz a alguien. En el caso de Amnón, no era amor en absoluto lo que sentía por Tamar. Era lujuria y un intenso deseo de aplacar sus pasiones descontroladas. Volvemos al texto bíblico, vamos a leer los versículos que van del 2 al 6. Era tal su pasión por Tamar que se enfermó de angustia, pero como ella era virgen, veía muy difícil llegar a poseerla. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto llamado Jonadab, el cual era sobrino de David, pues era hijo de Simea, hermano de David. Y un día Jonadab le preguntó a Amnón, oye, cada día te veo más delgado y tú eres el hijo del rey, ¿no me vas a decir qué te pasa? Entonces Amnón se abrió con Jonadab y le dijo, estoy muy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Y ahí nomás, ya vemos que uno quiere ponerle otro nombre. Como Tamar es el objeto de su deseo, no puede decir es mi hermana. Mejor dice, amo a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Y es lo que está diciendo él. Entonces Jonadab le aconsejó, métete a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a visitarte, dile, por favor, que venga mi hermana Tamar, que me prepare algo que me dé de comer. Si ella lo prepara, yo comeré. Y Amnón fingió estar enfermo, se acostó, y cuando el rey David llegó a visitarlo, Amnón le dijo, por favor, que venga mi hermana Tamar, que me prepare un par de hojuelas para que yo coma de su mano. Fíjense que el texto bíblico dice que Tamar era virgen y que Jonadab era muy astuto. Bueno, la obsesión por Tamar llegó a ser tan intensa que no le dejaba pensar en otra cosa que el deseo de poseerla. Sabía que era virgen y no tenía idea cómo lograr poder acostarse con ella. El matrimonio entre medios hermanos estaba prohibida por la ley de Moisés. Por lo tanto, el matrimonio legal entre Amnón y Tamar parecía imposible. En Levítico 18:11, en la Nueva Biblia Viva, se lee, no podrán casarse con su media hermana, hija de la esposa de su padre. Alguien me preguntaba, ¿qué Biblia es la NBV? Nueva Biblia Viva. Yo no la conocía, pero en la aplicación del teléfono, YouVersion, que hay todas las Biblias en español, hace poco la encontré y me gustó. Así que la he añadido como una de las Biblias que consulto. Así que este texto dice, en Levítico 18:11, la prohibición de casarse con su medio hermana, hija de la esposa de su padre.
Jonadab era primo hermano de Amnón y era astuto. Y la palabra hebrea, que es impronunciable, significa maligno, truán, pervertido, un mal elemento. Jonadab es el amigo que no quieres para tus hijos. Jonadab es el que lleva a las personas por el mal camino. Y era tan astuto que le va a dar un plan para poder aprovecharse de su hermana. Él notó que Amnón perdía peso, supo que algo lo atormentaba y le preguntó: ¿no me contarás qué es lo que te está turbando? Y Amnón confesó su pasión incestuosa por Tamar, su hermana. Y Jonadab le aconsejó que use a su padre, el rey, para que él la obligue y haga que venga hasta su casa. Es decir, era astuto. El único que la puede hacer ir a tu casa es el rey. Y habla con el rey: fíjate, enfermo, este es el plan que vas a hacer. Que le diga algo a su papá como: estoy tan enfermo que no puedo comer nada, pero si Tamar viene y me prepara algo de comer y lo trae hasta la mesa, entonces se me abrirá el apetito lo suficiente para comer algo. Tremendo manganzón. En Levítico 20:27, en la versión de la Biblia, Nueva Biblia Viva, dice: si algún hombre tiene relaciones sexuales con su hermana, sea la hija de su padre o la de su madre, comete un pecado y ambos serán ejecutados en público. Por haberlo hecho, se hacen culpables de su pecado. Así que la ley decía que esto no podía ocurrir, que si él se acostaba con su media hermana, los dos tendrían que ser ejecutados por su pecado. Bueno, hasta ahí no hay problema. Es un plan oscuro. Veamos si el rey David es lo suficientemente sabio para leer entre líneas y asegurarse cuál es la motivación o el propósito de Amnón. David cometió el primer error cuando no cuadró a Amnón. Semejante hombrón, que tu hermanita te dé de comer en la cama, déjate de tonterías. No lo hizo. David se comió el cuento. David no averiguó. David no se preocupó en los detalles. Como era su hijo, el sucesor de la corona, era su hijo maravilla, su hijo protegido. Y al ver que su hijito sufría, que la hermana venga a servirle. Fíjense que sí se preocupó por los sentimientos de la sabandija y no se preocupó en los sentimientos de su hija. Él solo pensó en Amnón. Así que el versículo 7 dice: David llamó a Tamar de su casa. Le dijo: ven por favor a la casa de tu hermano Amnón y hazle algo de comer. Y Tamar, inocente, su padre le había pedido algo. Amnón era el primogénito, el mayor de todos los hermanos. Los hermanos menores admiran a los hermanos mayores. Así que Tamar fue a la casa de Amnón, que estaba acostado, y al llegar tomó harina, la amasó e hizo ante él unas hojuelas y las coció, como una especie de pan árabe. Luego sacó de la sartén las hojuelas, no usaban ellos horno, sino sartén, se las sirvió, pero él no quiso comer, sino que ordenó que todos sus sirvientes salieran. ¿Por qué? Porque él no quería testigos, porque lo que iba a hacer
estaba mal. Y probablemente algún servidor o sus siervos hayan podido salir en defensa de Tamar. Sacó a todos sus sirvientes y en cuanto estuvieron solos, versículo 10, Amnón le dijo a Tamar: trae las hojuelas a mi alcoba y sírveme de comer. No está tan enfermo, no está tan moribundo. Puede dar la orden y decirle a ella: tráemelo a la cama. Eso fue la orden que le dio. Y cuando ella, inocente, tomó las hojuelas, se las puso delante de Amnón, y vean cómo lo describe el versículo 11. Él la agarró y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella, y vean este corazón, vean lo que responde Tamar. El versículo 2 es conmovedor, me conmueve ver este versículo y me da una cólera por David, que no supo defender y proteger a su hija. Pero ella le respondió: no, hermano mío, no te aproveches de mí. En Israel no se hacen estas cosas, no cometas tal vileza. Si me deshonras, ¿a dónde podría ir a esconderme? Además, tú serías señalado en Israel como un hombre perverso. Te ruego que hables con el rey. Él no se opondrá a que sea tu esposa. ¿Ok? He leído el texto, ahora vamos a pasar a explicarlo. A David, tristemente, le pareció razonable el pedido de Amnón y ordenó a Tamar que vaya a cocinarle y servirle de comer. Tamar preparó algo como una especie de panqueques o panes. Amnón echó a todos los criados, mientras menos testigos, mejor para él. En Juan, capítulo 3, versículo 20, dice Jesús: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que quedaron los dos solos, pero había un criado escondido que estaba lo suficientemente cerca para acudir en auxilio de Amnón. Debió haber sido al revés. Le ordenó a Tamar que le lleve la comida al cuarto y le dé de comer en la cama. Y ella obedeció, sin imaginar que sería la presa y que el depredador sería su propio hermano, próximo a la corona como rey de Israel. Tamar, desesperada, no tenía las condiciones físicas para enfrentar a Amnón. Probablemente Tamar tendría 15 años, mientras que Amnón estaría en sus 25 años. Y Tamar pensó que lo único que le quedaba era ganar tiempo, diciéndole: pregúntale a papá, probablemente me dejará ser tu esposa. Quiero que entiendan y se pongan por un instante en el lugar de Tamar. Probablemente algunas de las mujeres que me están escuchando fueron abusadas sexualmente, fueron violadas, y aún recuerdan eso de una manera muy desagradable, odiándose incluso a sí mismas por ser tan ingenuas. Pero quiero que vean que Tamar le imploró, le dio a conocer sus sentimientos y temores,
y él, como hermano mayor y protector de su hermana menor, debió haberlo escuchado. Ella le dijo: no hagas esto, no me fuerces, no te aproveches de mí, no me hagas violencia, no abuses de mí. Esto no se hace en Israel. Los paganos violan a las mujeres, los israelitas no. No me humilles, no cometas esta infamia. Me vas a arruinar la vida, me vas a arruinar el futuro, y por eso serás considerado como un perverso. ¡Wow! El clamor de Tamar me parte el corazón. David debió haber puesto a Amnón a la primera intento que hizo de su papá le enviar a Tamar, y David nunca debió colocar a su hija en tal peligro. Versículos 14 y 15 hasta la mitad del versículo. Pero Amnón no quiso escucharla, no le dio la gana, sino que siendo más fuerte que ella, la obligó a acostarse con él y la violó. Así dice la Reina Valera contemporánea. Pero, increíblemente, algo pasó. La pasión, el deseo, la locura, la obsesión de querer tenerla a su hermana, después que la atropelló, la humilló y la violó, dice el versículo 15. Pero después de violarla, el odio que sintió por ella fue mayor que el amor que la había tenido. ¿Qué pasó? Mientras no la tuvo, la amaba, y apenas se acostaron, se acabó la magia, se acabó el encanto. La palabra que dice después de violar, el odio que sintió, también significa asco, rechazo. Es decir, él la despreció como que fuera basura. Amnón actuó egoístamente. Solo pensó en sí mismo. Únicamente quería satisfacer sus apetitos carnales. Y como una bestia, se lanzó sobre su impotente presa. Pudiendo más que ella, la forzó y consumó la violación. En Deuteronomio 27-22 leemos: maldito sea el que se acueste con su hermana, sea esta hija de su padre o hija de su madre. Todo lo hizo mal. Amnón todo lo hizo mal. Violó la ley, destruyó la vida de una muchacha, y lo que tanto había deseado con tanta locura, el placer que tanto esperaba, no significó nada. Nada. Ahora había que deshacerse del problema. En el instante que Amnón satisfizo sus apetitos, la despreció. El encanto y la pasión se esfumó. Solo quedaba una despreciada mujer que lloraba, y a él le molestaba su presencia en su casa. Ya está, llévese, bótenla, échenla. Permítanme darle un consejo paternal a todas las jovencitas que me están escuchando. Tristemente, vivimos en una sociedad en el siglo XXI hipersexualizada. Cuidado con los muchachos que son un encanto, que son caballerosos, pero solo están presionando para tener sexo. No sucumbas. Ese muchacho no te ama. Se ama a sí mismo. Lo único que quiere es que tú seas otro registro en su historial de mujeres con las que pudo engañarlas y robarles. Si lo haces
y sucumbes al encanto de este muchacho, nada volverá a ser igual. Y él te dejará y partirá tras una nueva conquista. Tú ya eres la cabeza de un león en una pared. Ahora va a buscar otra presa a la cual devorar. Recuerdo hace años una pareja de muchachos en la iglesia que eran enamorados, todo iba bien y de repente empezaron a pelear de una manera. Ella mostraba unos celos excesivos. Y recuerdo que converso con ella y le digo, ya tuviste relaciones sexuales con él, porque si no, no le demandarías lo que le estás demandando. Y ella se arrancó a llorar. Así que eso no tiene nada de romántico, no tiene nada de lindo, no tiene nada de ilusión. ¿Cuántos muchachos creyentes que se guardan castos o muchachas que se guardan vírgenes para el matrimonio? Esa es la gran ilusión en la noche de bodas. Pero ese encanto ya no hay. Hoy todos se acuestan con todos. Todo está bien, todo está permitido, de acuerdo con lo que la sociedad dicta. Son los cucufatos de la religión. No les hagas caso. El mundo secularizado intenta crear una atmósfera moral, lo que ellos llaman sexo sin culpa o amigos con beneficios. No es otra cosa que sexo promiscuo. Está mal, es insatisfactorio, no llena, no te eleva, no te hace una mejor mujer o un mejor hombre, te animaliza. ¿Y cuántas veces la gran pasión se convierte en odio? Vean el versículo 15 en la Nueva Versión Internacional. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Nunca la amó, ¿no? Era el deseo que tenía de consumar sus apetitos. Versículos 15, segunda parte al 19. Así que le ordenó. La chica probablemente está fuera de la cama. Tamar está llorando, humillada, destrozada. No entiende cómo en un instante se le malogró la vida para siempre. Y él le ordena, levántate y lárgate. Y ella dijo, no me hagas esto. Si me echas de tu casa, me harás un daño mayor que el haberme violado. Y por segunda vez, pero Amnón no le hizo caso. Anteriormente, Amnón no la quiso escuchar, así que tampoco le hace caso, ¿no? Sino que llamó a su criado, fulano, ven, llamó a su criado y le ordenó, y miren, echa a esta mujer fuera de mi casa. Esa mujer era su hermana, su media hermana menor, su media hermana virgen, y él le destruyó la vida, se la arruinó. Y no solo contento con eso, viene el desprecio. Saquen esta cosa fuera de mi casa. Y continúa, y en cuanto la eches, cierra la puerta. Y en efecto, el criado de Amnón la echó fuera de la casa y enseguida cerró la puerta. Tamar, que llevaba puesto un vestido de colores, como el que usaban todas las hijas de los reyes cuando eran vírgenes, rasgó el vestido de colores, se echó ceniza sobre la cabeza
y con la cabeza entre sus manos se fue gritando. Algo así. Es terrible. El cuadro es terrible. El cuadro es desolador. Le echó como si tratara de una cualquiera o una simple basura. Y a pesar de sus ruegos, ni siquiera se dignó a tocarla. Llamó a su criado y dio la orden: echa fuera de mi casa esta mujer, cierra la puerta tras ella. De hecho, qué gran amor. La historia de un gran amor. Y por supuesto que Tamar llevaba el vestido típico colorido de las chicas solteras de la sociedad de Israel. Me imagino que era un espectáculo ver en las reuniones sociales, en las comidas que hacía David, todas las quinceañeras, 16, 17 años, casaderas, las chicas guapas, ahí mostrándose. Pero a ella ya no le quedaba nada. Siguiendo la típica señal de duelo y dolor oriental, rasgó sus vestiduras. Indican un dolor que llega al alma. Se echó a la cabeza cenizas, probablemente las que quedaron del fuego con que ella, con tanto amor y obediencia a su padre, le había preparado la comida a Amnón, dando gritos lastimeros por su profunda herida. Llega a la casa, probablemente la casa de Absalón o la casa de la madre de Absalón. Versículos del 20 al 24. Luego su hermano Absalón le preguntó: ¿así que tu hermano Amnón se acostó contigo? ¡Shh! No digas nada de esto, hermana mía, sino tranquilízate, porque es tu hermano. Tamar, muy desconsolada, se quedó en casa de Absalón. Y el rey David se enteró de lo que Amnón había hecho y se llenó de ira, 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 y se llenó de ira. Y ahí quedó todo. Absalón, por su parte, aunque aborrecía a su hermano Amnón por haber violado a Tamar, su hermana, no le dijo absolutamente nada. Es decir, uno esperaba que Absalón fuera y pechara a Amnón. ¿Qué crees? ¿Por qué le haces esto a mi hermana? Y se agarraran a un golpe. Pero no. Absalón va más allá. Recuerden que el príncipe heredero era Amnón. Al abusar de su hermana, lo lógico era que el rey David le quitara el privilegio. Ahora ya no será rey, será tu hermano que sigue, porque has actuado con maldad y con egoísmo. No hagas nada, esperando que algo iba a ser el rey David. Pero cuando llegamos al versículo 23, abrimos los ojos sorprendidos, porque dice: 2 años después, David no hizo nada. Absalón guardó el secreto y Absalón jamás le dijo nada a su hermano Amnón, ni dio señales de nada, como que nada hubiera pasado. Después de 2 años, Absalón tenía gente trasquilando sus ovejas en Baal-Hazor, cerca del pueblo de Efraín. Así que invitó a todos los hijos del rey a una comida y fue a ver al rey y le dijo: tengo hombres trasquilando mis ovejas. Ruego a su majestad me honre con su compañía y también pueden acompañarnos su corte, sus siervos. Vamos al análisis. Absalón, al enterarse que había sido violada por Amnón, le pide que se quede callada. Los trapos sucios se lavan en casa. Y Absalón espera por la reacción y el castigo ejemplar que su padre el rey le daría a Amnón cuando éste se entere de lo sucedido. ¿Cómo se enteró David? Yo se los cuento. Deducción. Lo más probable es que Maaca, la madre de Absalón, y Tamar
se lo comunicó. Mira lo que ha hecho el hijo de la jezreelita, ha violado a tu propia hija. Así que, ¿y cómo lo supo Maaca? Porque Tamar se lo contó. Y David se llenó de ira, se llenó de ira, se llenó de ira, se llenó de ira y nada más. No hizo nada. No le llamó la atención, no lo disciplinó, tampoco le dio la cara a Tamar o la consoló. David eligió ver a otro lado y esperar que las heridas se cierren solas. Y eso jamás ocurre. Los problemas interpersonales se agravan si no se enfrentan y crecen hasta volverse purulentos. ¿Por qué David actuó así? ¿Por qué David no hizo nada al respecto y confrontar a Absalón con sus pasiones desordenadas y su pecado sexual? Y la respuesta es que David tenía rabo de paja y le recordaba lo que él hizo con Betsabé. Él mismo se había descalificado para actuar, hacer lo correcto y disciplinar a Amnón por este pecado tan burdo. Dios le había dado una oportunidad y él se había arrepentido, pero no le da esa oportunidad a Amnón. No lo llama, no lo enfrenta. Dice la Biblia que el que no corrige a su hijo no lo ama. David veía la sombra de su propio pecado y se veía reflejado en su propio hijo Amnón. Y al no hacer nada, la destrucción de Amnón se le viene encima. Era responsabilidad de David actuar y disciplinar en este caso. En la ley de Israel estaba establecida la actuación de un pariente vengador de parte de la familia de una persona que fue asesinada. Para Absalón, Tamar ha sido asesinada en vida. A Tamar le han robado su juventud, le han robado su futuro, le han robado la vida. Y Absalón cree que él tiene que ser el pariente vengador y tomar en sus manos el castigo o la disciplina a Amnón. Al ver que su padre no hizo algo al respecto, empezó a planear su venganza. Le tomó 2 años no levantar sospechas y jamás dijo nada o enfrentó a Amnón. Y aprovechó la esquila de sus ovejas. Organizó una gran fiesta. Cada vez que se cosechaba o cada vez que se trasquilaban las ovejas, se hacía una gran fiesta. Así que él organizó una fiesta, invitó a todos sus hermanos, al rey y a los hombres de confianza de David. En el Salmo 55:21 leemos: sus palabras son suaves como mantequilla, pero en su corazón se libra una batalla. Sus palabras son suaves como el aceite, pero en realidad son espadas desnudas. Y esto era lo que tramaba Absalón con esas palabras tan bonitas. Fiesta para todos mis hermanos. Papá, estate tú allí con toda la corte. Versículo del 25 al 28. Pero el rey le dijo: no, hijo mío, si vamos todos, te haremos gastar demasiado. Y el rey no quiso ir, aunque le dio su bendición. Sin embargo, Absalón insiste, si no puedes venir, te ruego que dejes ir a mi hermano Amnón. Yo me imagino que David se estremeció. Jamás él había hablado nada con Absalón
respecto a la violación de Amnón con Tamar. Absalón tampoco había hablado con su papá, era tabú mencionar lo que había pasado. Había quedado muy escondido y nadie hablaba de esto. Pero cuando Absalón dice que venga mi hermano Amnón en tu lugar, David pregunta, ¿por qué quieres que vaya? Y tanto insistió Absalón que el rey dejó ir a Amnón y a todos sus hijos. Pero Absalón, versículo 28, ya había instruido a sus sirvientes: manténgase atentos para cuando vean que el vino ya ha puesto muy alegre a Amnón y a mi orden lo matarán. No tengan miedo, que ustedes solo estarán cumpliendo mis órdenes. Ánimo y mucho valor. No hay valor para quitarle la vida a una persona por venganza. Era fiesta de chicos y el rey ni sus hombres de confianza encajaban así. Pero con la excusa que había invitado al rey y a toda la corte, David dice: es un gasto excesivo de dinero, mejor no asisto. Y es aquí donde astutamente presionó y logró convencer a su padre que deje ir a Amnón en su lugar. El escenario estaba preparado. Era hora de vengar la humillación de Tamar y darle su merecido a esa serpiente de Amnón. El plan, muy simple. Él iba a hacer como que nada hubiera pasado. Todos los hermanos estarían en la fiesta, copas, bebiendo vino. Y el plan consistía en emborrachar a Amnón. Y a su orden, los siervos de Absalón lo asesinarían. En Proverbios 26 y 24 leemos: el que odia lo disimula con los labios, pero dentro maquina el engaño. Versículos del 29 al 30. Así, los siervos de Absalón, siguiendo sus órdenes, mataron a Amnón. Entonces, los otros hijos del rey montaron en sus mulas y huyeron. Todavía estaban en camino cuando llegó a oídos de David que Absalón había matado a todos los hijos del rey y que ninguno había quedado con vida. Bueno, la villa donde Absalón hizo la fiesta era la villa de Baal Hazor, exactamente a 13 kilómetros al norte de Jerusalén. Ni bien ocurrió el asesinato, salió un informante corriendo a poner al rey al tanto de lo ocurrido. Apenas lo matan, alguien que lo vio, algún siervo, algún sirviente o alguno de los hermanos o hermanas de Absalón o de Amnón dijeron: anda, avisa al rey. Y este siervo fue corriendo a avisar al rey. Él no sabe lo que pasó, solamente sabe que ha caído uno. ¿Será que Absalón intenta matar a todos los hijos de David? ¿Llegaría esa noticia a David? No hubo más información. No se supo hasta qué punto llegaron los asesinos. Quizá habrían matado a todos los hijos del rey. Imaginen el horror de David. Todos sus hijos muertos en un día. Y esto solo se compara con Job, cuando en una noche perdió a sus 10 hijos por un viento y el techo que cayó y mató a todos. Imaginen el horror, el dolor. Las palabras de Natán hacían eco en la mente de David: nunca se separará la espada de tu casa, entre tus hijos se matarán. Versículos del 31 al 33. Entonces David se levantó del trono, se rasgó las vestiduras y se tendió en el suelo, se humilló, lo mismo que todos sus siervos. Pero allí estaba la joyita, el astuto, el truán,
Jonadab, su sobrino, hijo de Simea, y le dijo que no le mienta a su majestad. No han muerto todos sus hijos, solo Amnón. Pues así lo había decidido Absalón desde el día que Amnón violó a su hermana Tamar. Y todos en la corte, y lo hicieron, nadie lo sabía. Se había guardado el secreto muy bien. Absalón, Amnón, Tamar, Maca, David. Allí había quedado. Y Jonadab, que era el que con su plan maquiavélico había logrado traer toda esta desgracia. No crea su majestad ese rumor de que todos tus hijos han muerto. El único que ha muerto es Amnón. Y le dijo, porque así lo había decidido Absalón desde el día que violó a su hermana. Jonadab, el mismo que aconsejó a Amnón en su siniestro plan, le hace saber al rey que no todos sus hijos han muerto, que solo Amnón ha sido asesinado, y Absalón planeó su asesinato. Así que lo que esté hecho escondidas será publicado de las azoteas. Y para terminar, versículos del 34 al 39. Mientras tanto, Absalón huyó. Cuando el joven, el vigía que miraba el camino en Jerusalén, vio que del lado del monte venía mucha gente, justamente a sus espaldas corrió a dar aviso. Entonces Jonadab le dijo al rey, ahí vienen los hijos de su majestad. Tal y como este siervo suyo le dijo. Y apenas había dicho esto cuando entraron los hijos del rey. Lloraron amargamente. Entonces el rey y sus sirvientes se unieron al llanto en medio de grandes lamentos. Y Absalón huyó a tierras de Talmai, hijo de Amiud, que era rey de Gesur. David lloraba todos los días por su hijo Amnón, su preferido, su heredero al trono. Y Absalón, por su parte, huyó a Gesur. Allí se quedó 3 años. Y cuando David se consoló por la muerte de Amnón, sintió deseos de ver a Absalón. Los hijos regresaron, contaron la tragedia y todos lloraron. Gesur se encuentra en la parte oriental del mar de Galilea. De ahí venía Maca, que era la mamá de Absalón, que era una princesa del rey de Gesur. La madre de Absalón era hija del rey de Gesur, y Absalón huyó a la tierra de los parientes políticos de David. Pasaron 3 años. David procesó el dolor por la muerte de Amnón y empieza a extrañar a su bien parecido hijo Absalón, quien se hallaba en el exilio. Vean, la hipersexualización de la sociedad está dando cabida a todas clases de aberraciones, con tal de satisfacer los deseos sexuales, abortos, transexualismo, orgías. Si en algún momento somos silenciados a través de esta plataforma porque enseñamos lo que la Biblia dice, encontraremos otra plataforma para seguir compartiendo las verdades de la palabra de Dios. Es tremendo. Yo siento una tristeza por los niños, por los adolescentes del siglo XXI, porque hoy día tienen a su alcance el material más pérfido que les va a transformar completamente la manera de pensar. Quiero que hagas un experimento y quiero que en tus redes sociales coloques que Dios ama la santidad, por lo tanto somos llamados a ser santos y guardarnos puros sexualmente. Ponlo, haz el experimento y espera la avalancha de críticas que vendrá de un mundo que cada vez se aleja más y más de Dios. Pon en las redes sociales que defiendes la vida y que abortar es asesinar a niños, y espera la avalancha de comentarios
y críticas que vendrán. Es triste. David lloró porque se dio cuenta que tal como ocurrió con Urías, que él lo mató con la espada de la amonita, David supo que él había matado a Amnón con la espada de los siervos de Absalón. Y el pecado sigue y las consecuencias siguen. Así que la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios, porque Dios es santo. Y la santidad no emana de nosotros por nuestra bondad, se nos es imputada la sanidad de su Hijo. Y nosotros somos llamados a vivir de acuerdo a lo que Dios espera. ¿No dice la Biblia que somos un pueblo de sacerdotes, que somos una nación santa? A eso nos llama Dios. Señor, gracias por este capítulo tremendo, horrible. No podemos imaginar que puede llevar a una persona a cometer tremendas maldades, pero hoy día tenemos las maldades en el celular. Señor, guarda tu iglesia. Son tiempos difíciles, pero aunque nos han confinado y no podemos reunirnos en la iglesia como solíamos hacerlo, tu palabra ha salido más allá de los muros de la iglesia, llevando a la gente luz, tu luz, la luz de Jesús. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te encomendamos el fin de semana que se nos viene, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.